Entonces, quedaron en este esquema. No, pero con más atrás. ¿Recuerdan qué fue lo último que les dije? Profe, creo que están hablando como sobre lo del cerebro de los tiburones, algo así. Y, madre, no puede ser. ¿Qué cantidad de información hablé a la nada? Bueno, ni modo. Está hablando del cerebro de los tiburones. ¿Alguien más recuerda exactamente por dónde? Para tener otra opinión además de la de Kaylee. Como para tener ahí un promedio de dónde quedé. Entonces está hablando como de que de los tiburones que eran herbívoros y toda la vara, la diferencia de eso. Sí, profe, y iba terminando como ese tema de la carne. Hablando de que no comían, que no eran depredadores. Algo así. Ok, sí, es que seguía hablando como por 5 minutos más, pero bueno, no importa. Entonces, que eran animales depredadores, entonces que habían inclusive tiburones en la costa que habían estudios que decían que se alimentaban, que también se alimentaban de pasto marino, por ejemplo. ¿Okay? Y entonces que el cerebro de los tiburones está orientado está orientado alrededor o está armado alrededor del sentido del olfato. ¿Okay? Una buena cantidad del cerebro de los tiburones está orientado para determinar o está orientado alrededor del sentido del olfato, o sea, mucho espacio, mucha cantidad se ocupa para procesar la información olfativa, muy contrario a nuestro caso. En nuestro caso, una buena cantidad de nuestro cerebro está orientado a estímulos visuales, entonces nosotros nos movemos por la vista. Buena cantidad de nuestro cerebro está orientado para procesar la información visual. Está en esta parte de la cabeza, en la parte posterior de la cabeza, posterior y hacia abajo, está toda esta parte básicamente, es donde el cerebro humano procesa la información visual. Los tiburones, como les digo, es al revés. ¿Qué otros campos utilizan? ¿Qué otros sentidos utilizan? Como dice ahí, pueden detectar campos eléctricos para detectar sus presas. Entonces utilizan el olfato, utilizan la percepción de vibraciones a través del órgano de la línea lateral y utilizan que el órgano lateral está tanto en peces óseos como en condrictios, o sea, en los bronquios, y utilizan también la detección de campos eléctricos con unos poritos que están principalmente alrededor de la cabeza, que se llaman las ámpulas de Lorenzini. Las ámpulas de Lorenzini son las encargadas de detectar los campos eléctricos y detectar la variación en los campos eléctricos también. O sea, esto quiere decir que si ustedes van a nadar con un tiburón o con tiburones, si ustedes están súper alterados y su ritmo cardíaco y su respiración está súper alterada, los tiburones van a percibir eso. Tienen la capacidad de percibir esa alteración porque tienen la capacidad de detectar esa alteración en el campo eléctrico que ustedes están generando. ¿Ok? Y eso es súper importante. Y todos los seres vivos todos los animales generan campos eléctricos. ¿Ok? Digamos que todos los vertebrados generan campos eléctricos. Ok. Sigo. Entonces, aquí les hablé como por un rato. Aquí les dije, bueno. Aquí les hablé acerca de los tiburones. Entonces está la división. Vamos a acá un poquito. Subclase Lasmobranchi, ¿verdad? Y luego está la división Neoselachii, que la división Neoselachii es donde están todos los tiburones actuales, porque los tiburones antiguos estaban en otra división que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero que ya está, o sea, ya no hay representantes vivos, ¿sí? Todo lo que está vivo está en estos grupos que están aquí. Squalomorphi
que es donde están, por ejemplo, los tiburones de exanquiformes, que son los tiburones de 6 branquias, branquias exanquiformes, exanquiformes es el orden, exanquide es la familia, y exancus es el género. Estos tiburones son particularmente, los tiburones que pertenecen a Squalomorphi, son tiburones que son bastante antiguos en su diseño, han permanecido inalterados por N años, son de carácter usualmente más lento, son criaturas que están más asociadas al fondo, no tienen una vida tan reactiva, tan requete activa, y es donde están, es donde, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Es donde están los animales más viejos. Los tiburones más viejos que tenemos están en Squalomorphi. Si no me falla la memoria, creo que es en Squaliformes. Podría casi que apostar que que están en Squaliformes. Y tenemos en Squaliformes tenemos, por ejemplo, que es el ejemplo más bravo y que es el de los tiburones de Groenlandia. Los tiburones de Groenlandia son los vertebrados más antiguos que existen. Cuando hablo de antiguos no hablo evolutivamente, aunque sí son un poco antiguos evolutivamente, bastante. Pero hablo de antiguos de que el animal, o sea, si ustedes tuvieron un tiburón de Groenlandia, le ponen Juanito. Juanito es el animal es el vertebrado más viejo que existe. Son animales tan viejos que según el método de la datación por radiocarbono, si no me falla la memoria, que es lo que usaron en el artículo que leí, son animales que de adultos pueden llegar a ser tan viejos como hasta 500 años. O sea, este tiburón Juanito estaba ahí dando vueltas en el mar desde que Cristóbal Colón puso un pie en América. Y entienden lo viejos que son estos animales. Son súper viejos. Y la muestra fue relativamente grande, pero en realidad no sabemos hasta cuánto más viven. Pero son animales re viejos. Es el récord mundial de los animales más viejos. Ok. Estos en Squalomorphi, que son esos animales más antiguos, más lentos. Luego están los tiburones más nuevos. ¿Cuáles son los tiburones más nuevos? Los de la subdivisión Galeomorphi. Ahí es donde están los tiburones más nuevos. Y es donde están la vasta mayoría de los tiburones que ustedes se van a encontrar en el mar. Son Galeomorphi. Específicamente son carcariniformes, que es la última casillita amarilla. Los carcariniformes son el grupo de tiburones más desarrollados, aquí me puede estar metiendo una bronca. Están entre los tiburones más desarrollados, más derivados, porque los lamniformes también son bastante... los lamniformes son más reducidos en cantidad de grupos, pero sí tienen una serie de adaptaciones importantes. En lamniformes, por ejemplo, está el tiburón blanco, está el tiburón salmón, que los tiburones salmones y el tiburón blanco son animales que son, les había hablado la clase pasada, que son semi-ectotermos o semi-endotermos. Entonces tienen un sistema en el que logran calentar la sangre y utilizarla para moverse más rápido y para actuar más rápido, para lograr cazar a mayor velocidad, en sí utilizan el calor a su beneficio. Carcariniformes son la vasta mayoría de los tiburones que existen hoy día. Con carcariniformes tenemos la familia Carcarinidae, que es esa que está ahí escrita, ven que dice Carcariniformes, Carcarinidae, esa imagen, esa segunda imagen que está ahí. Carcarinidae es esa familia la más extensa de todas. Sería un batazo ahorita cuántas especies tiene esa familia, no me voy a arriesgar, pero sí son el grupo más abundante de tiburones. Y por ser el grupo más abundante, es el grupo en donde están, es el grupo que está más avanzado evolutivamente en tiburones. Finalmente tenemos Rhacomorphi, la subdivisión Rhacomorphi. La subdivisión Rhacomorphi es donde está
es donde están todas las rayas. Todas las rayas están ahí. Sean cuales sean rajiformes, sean crinopristiformes, sean cualquiera de todos los órdenes que están ahí. El tiburón, el pez sierra, por ejemplo, que es el animal que les hablé un poco. El pez sierra es del orden Rhinopristiformes y está dentro del Rhacomorphis, es una raya verdadera. ¿Cómo identifico un tiburón? Sí, dígame. Esa raya con ese pico, como con picos, ¿qué animal es? Ese es el pez sierra. Ok. Sí. ¿Listo? ¿Estamos? Sí. Ok, finalmente llegamos a los peces comunes y, muy entre comillas, comunes y silvestres, pero los que ustedes están más acostumbrados, que es el grupo de los peces óseos. El grupo de los peces óseos, como su nombre lo dice, oste, ictius, osteo, hueso, ictis, pez, pez de hueso. Entonces, son el grupo de peces que tienen el esqueleto constituido por hueso. ¿Okay? Las aletas tienen un tipo de soporte diferentes a los radios lepidotrícos a los radios ceratotrícos, de elasmobranquios, de los condrictios, de los tiburones y rayas y quimeras. Aquí los osteictios tienen tipo de radios que se llaman lepidotrícos y también actinotricos. Usualmente los peces que tienen radios actinotricos también. Todos los peces que tienen radios actinotricos también tienen radios lepidotricos, pero no todos los peces que tienen radios lepidotricos tienen radios actinotricos. Entonces, ¿qué son radios lepidotricos y qué son radios actinotricos? Lo veremos mañana en la web. Vejiga natatoria. Aquí la vejiga natatoria está presente. Tiene función de flotabilidad y de intercambio gaseoso en algunos casos. La fecundación aquí es interna y también es externa. Y hay toda una serie de mecanismos ahí locos, sexuales súper interesantes en peces, que los veremos en la clase de reproducción. Hay 5 aberturas branquiales y estas 5 aberturas branquiales, 5 arcos branquiales están cubiertas por una tapita. Esta tapita se llama el opérculo. Tipo de escamas, que fue las escamas que vimos en la clase el jueves anterior. Escamas ganoideas, escamas cosmoideas, escamas isopedoideas o sin escamas. Completamente sin escamas, no están. Pero están esos 3 grupos de escamas ahí, que son el tipo de escamas que son no placoideas. ¿Sí? Placoideas están en condrictios, no placoideas están en osteictios. Y dentro de las no placoideas, ¿cuáles son? Las ganoideas, que eran las de los Gaspares, las cosmoideas, que eran las que estaban en el pez pulmonado australiano y en el pelacanto, y las isopedoideas, que se dividían en 2. Las pteroideas, que eran las que tenían el peinecito, y las cicloideas, que eran las que eran de borde liso. Tipos de aleta caudal. Hay tificerca, como se los dije para el celacanto. Hay homocerca, como se los dije para la vasta mayoría de los peces. Y los diferentes tipos de cola homocerca, que si era lunada, que si era redondeada, que si era truncada, que si era, etc. Y está el tipo de cola también heterocerca. Heterocerca, ¿como cuál? Los tiburones tienen caudal heterocerca. Esto lo vamos a ver en la web, pero estoy intentando no darle doble información, o sea, no repetir la información. Pero hasta cierto punto es un poco difícil. No porque no haya que darle, sino porque yo hablo más de la cuenta en veces. Como ya se habrán dado cuenta. Tipo de cola de aleta caudal heterocerca, por ejemplo, están los Gaspares, en el caso de los peces óseos, y en el esturión.
Ok, entonces, para ver una cosita. Y aquí ya casi terminamos. Ok, entonces, vamos con, dentro de la clase Ictius, hay toda una serie de órdenes que tienen diversa importancia. ¿Cuáles son estos animales que tienen diversa importancia? ¿Y por qué son importantes? Entonces, ok, cada diapositiva va a ir con un orden. Entonces, está el orden de los elopiformes. Los elopiformes comprende la familia Megalópide y la familia Elópide. Son los conocidos como sábalos. Sí, se los conozco como sábalos. Pero sábalos de mar, no sábalos de río. El sábalo de río es otra cosa por los nombres comunes que ya saben que son un desorden. Los elopiformes son los sábalos y son animales que son menos derivados. Tienen, ¿cómo sabemos que son menos derivados? Recuerden que es anterior donde les hablé de la posición de las aletas pélvicas. Entonces vean las aletas pélvicas en ese animal, están casi en línea con la aleta dorsal. Y eso es una característica de peces que son un poco más antiguos. ¿Tienen importancia en qué? En pesca deportiva. Ese animal que está ahí es el sábalo real. Para los que son del Caribe, si es que hay alguna o alguno que es del Caribe, lo conocerá muy bien, y inclusive tal vez algunos del Pacífico Sur y ya en algunas partes del Pacífico Central y hasta el Pacífico Norte, ya hemos visto, ya hay registros desde hace algunos cuantos años del sábalo real, que creo que alguien comentó en la clase anterior. Pero bueno, es el Opiformes. Estos Clupeiformes. Bueno, el Opiformes entonces tiene importancia particularmente para pesca deportiva, ya sea como carnada, en la otra familia que es más pequeñita, y como pez objetivo en la familia Megalopide, que es el sábalo real. Esa la conocía como gallera. Exactamente. ¿Quién me está hablando ahí? Isaac. Ok, Isaac, muy bien. Esa es la famosa sardina gallera. Bueno, una de las tantas en realidad, porque sardinas galleras hay varias especies a nivel mundial, pero son del orden de los clupeiformes. La familia Clupeidae tiene importancia porque son súper importantes a nivel de pesquerías comerciales. Los barcos que existen, hay una buena cantidad de flota pesquera a nivel mundial dedicada a la pesca de este grupo. Desgraciadamente, una buena parte de esa pesca es para hacerla en harina de pescado y alimentar a los peces que están en la acuicultura, que ese es uno de los desafíos que tienen ustedes como acuicultoras y acuicultores. Lograr buscar un sustituto de harina de pescado en el que no se necesite matar semejante cantidad de peces salvajes para hacerlos harina de pescado y dárselos a comer a otros animales que nada que ver. Caraciformes. ¿Okay? En Costa Rica tenemos varias especies de caraciformes. Esa especie en particular no la tenemos. Eso es el pez tigre africano. Creo que ese es el pez tigre gigante, si no me falla la memoria. Sí, el pez tigre africano es igual que las sardinas del río, igual que las machacas, igual que las pirañas, igual que las payaras y las zabaletas y todo un montón de otros grupos, son del orden Caraciformes. Tienen en nuestro país, tienen importancia en pesca deportiva, particularmente para las machacas. Estoy dejando de lado la importancia ecológica, ¿verdad? No voy a ponerme a hablar de la importancia ecológica de los diferentes grupos, pero la importancia para el ser humano
Por eso es importancia en cursiva, digamos, en itálica. Y este animal, específicamente, eso es Hydrocinus goliath. Hydrocinus goliath tiene importancia a nivel de pesca deportiva en los países de África Central, ¿sí? Como hacia el Congo. Bueno, central. A los peces también se alimentan de micronematos, ¿verdad? Y artemia. A los peces también se les da alimento de micronematos y artemia. Cuando están en fase de cultivo larval, de desarrollo larval. Ajá. Y y lombrices también. Sí, pero sí, totalmente. Cuando están en fase larval, por ejemplo, las corvinas se les alimenta con microalgas y con rotíferos. Pero cuando están adultas y necesitan alimento para, ya pasaron de ser larvas a ser peces como tal, o a ser juveniles, necesitan alimento, y ahí es donde se pescan las sardinas se pescan para hacerlas en harina de pescado y ponerlas como contenido, como una buena parte del contenido dentro del alimento para pez, debido a la cantidad de proteína que tiene la harina de pescado. Por eso es que yo dije que es uno de los desafíos para la acuicultura, buscar alternativas para que suplanten la harina de pescado, que tengan buena proteína. La proteína muy con la harina de pescado y con las alternativas que han salido para la harina de pescado, es que muchas de estas harinas, o algunas de estas harinas, como por ejemplo la harina de soya, queda súper prometedora porque tiene una buena cantidad de proteína, pero el problema de la harina de soya y de otras harinas alternativas y que tienen alta proteína es que esta proteína o estas harinas tienen una cantidad de factores antinutricionales que inhiben los procesos digestivos del pez. Entonces puede tener toda la proteína que usted quiera, pero si tiene muchos factores antinutricionales, inhiben las enzimas digestivas y por ende impiden la digestión de esta proteína. O sea, usted va a matar al animal de inanición porque el animal no puede digerir lo que usted le está dando. Okay. Entonces, seguimos con carotiformes, que ya lo conté. Vamos con ateriniformes. Los ateriniformes son un orden que se le llama el orden, les dicen a este grupo de peces que les dicen en Costa Rica no tienen un nombre tiene un nombre así como muy marcado, les dicen sardinas nada más, pero por ejemplo en latitudes más altas, en México sí hay una buena industria pesquera de este grupo y se les llama pejerreyes. Peje como pez, pejerreyes. Los pejerreyes tienen entonces importancia a nivel de pesquería. Les hablé de nuestros amigos que qué forma corporal tienen estos. Sí, profe, nos comentaste que tenían los ojos como a diferentes lados y luego se mutaban a un lado. Ajá, muy bien, pero ¿cómo se llamaba el tipo de forma corporal? Comprimidos, profe. No. Compacto. No. Asimétricos, profe. ¿Quién me respondió asimétricos? Elena. Muy bien, Elena. Esos son asimétricos, exactamente. Que tienen todo así como torcido, ¿verdad? Entonces son asimétricos. Entonces los pleuronectiformes tienen importancia a nivel de pesquería. En nuestras aguas cálidas, los pleuronectiformes en realidad son relativamente abundantes, pero son especies pequeñas, no crecen demasiado. Hacia aguas más frías en el Pacífico, no estoy completamente seguro si sea en el Pacífico o si también en el Atlántico, pero bueno, no importa, hacia latitudes más frías, particularmente en las costas de Estados Unidos y de Canadá, se pescan estos animales que pueden llegar a medir
2 metros y así. Y ahí sí son muy importantes para pesquería. Súper Profe, en la desembocadura del río Jesús María, que pasa aquí por, ahí en Tibes. ajá, ahí hay un montón. Ajá. Sí, yo los he pescado, pero más hacia él. En realidad nunca he sacado, hasta hoy no he sacado un lenguado con señuelos, pero sí tengo un par de compas que los han sacado extrañamente con señuelos, con plumeros pequeñitos, en veces salen. Pero no son cazadores activos, ellos están ahí en el fondo, echados, esperando que algo pase para entrar. Es que yo estaba agarrando cangrejos y agarré uno con un chuzo. Pobre lenguado. Ok, entonces... una pregunta, digamos, como esos son los que tienen los dos ojos al mismo lado, ¿es así? Sí, todos los pleuronectiformes, Katie, todos los pleuronectiformes tienen la forma del cuerpo asimétrica, ya sea para un lado o para el otro. Ok. Y entonces estos animales tienen importancia económica muy alta hacia las latitudes más altas. Pero no se come, ¿sí? Sí, por eso les digo que tiene importancia económica en latitudes más altas, porque se pesca para su carne. ¿Sí? Y es, de hecho, hay una época del año, ahorita no me pregunten cuál es porque no me la sé, pero hay una época del año en la que usted va a los mercados del puerto, bueno, por lo menos en la antigua normalidad, cuando los mercados sí pescaban bastante, hay una época en la que usted va y usted encuentra lenguado y es apetecido, o sea, de hecho creo que no se vende como chatarra, lo venden como clase de la categoría que sigue, que ahorita no me acuerdo, clase o primera, no estoy seguro, pero no se vende barato, así barato como la chatarra no, se vende más caro porque la carne es de muy buena calidad. Ok, finalmente no, todavía falta un poco. Finalmente, llegamos al orden. Una pregunta fuera de, no sé, tal vez, ¿esa especie que usted acaba de decir anteriormente se puede cultivar? Los lenguados. Ajá. Voy a ser honesto, no sé si se puedan cultivar. Sería un buen proyecto. Lo que pasa con los lenguados. ¿Quién me está hablando, perdón? Yulisa. All right. Lo que pasa, Yulisa, con los lenguados es que no sé hasta qué punto sea un impedimento, pero sí algo para tomar en cuenta. Es que son animales que son completa y absolutamente de fondo. Entonces, no es como los pargos o como las truchas que usted las puede tener en un sistema de cultivo intensivo con recambio de agua al 100% cada 2 minutos, una cosa así. Porque lo que pasa con las truchas en un sistema de ese tipo es que todas están una al lado de otra, ¿verdad? Entonces usted tiene una aquí, una aquí, una aquí, una aquí y otra aquí. Pero con los lenguados todos están en el fondo. Entonces usted necesita mucha área. Estoy haciendo una predicción de que usted necesitaría mucha área, de que por el hábito de los lenguados, por ser pegados al fondo, usted necesitaría mucha área para poder tener un equipo. ¿Me explico? Entonces, ¿y cuál es el tamaño de ellos? Nuestros lenguados no crecen mucho, nuestros lenguados crecen tal vez, y hablo por los que yo he visto en el puerto, que son los más grandes que he visto en el país. Tal vez unos 50, 60 centímetros sea el lenguado más vulgar que yo he visto aquí. Como les digo, en otras latitudes se hacen mucho más grandes, pero aquí se hacen de ese tamaño. No sé cuál es la especie, el problema es que no sé cuál es la especie, no recuerdo la época en la que están, ni la zona en la que lo pescan en esa época, porque se me ocurre que tiene que ser más como cuando hay más influencia de aguas frías, o sea, cuando el domo de Costa Rica está un poco más cerca, o por lo menos en época de verano, tal vez, no estoy completamente seguro.
pero sí sería un cultivo ahí interesante, cultivar lenguados, porque como les digo, la carne es buena, pero y tienen esa cuestión ahí del espacio. Y el otro problema, como ya ustedes se darán cuenta, es la disponibilidad de reproductores. Entonces usted tiene que, para poder cultivar una especie de forma exitosa, usted tiene que poder conseguir la cantidad de individuos juveniles necesaria o de larvas necesarias y llevarlos a través del proceso, ¿verdad? Entonces, si son larvitas, entonces de crecerlas, luego juveniles y luego adultos, pero entonces a través de ese proceso se le va a usted muriendo un determinado porcentaje y luego al final usted queda con el bache de animales adultos y ya listos para el mercado. Pero en el caso de los lenguados, ¿cómo haría para obtener los juveniles? Sí, dependería. Si uno de los fundamentos para la acuicultura exitosa es que usted pueda conseguir los alevines o los juveniles de algún mercado ya establecido, o sea, que ya se sepa suficiente de la biología reproductiva del animal para establecer el paquete de producción de larvas de tal animal, como se ha hecho con pargo. Ya se sabe cuáles son las temperaturas, cuál es el oxígeno, cuáles son las densidades de cultivo, cuáles son los inductores hormonales, cuál es la alimentación. Con lenguado tal vez sea prometedor, pero sí sería un buen desafío porque hay que empezar desde cero. Y es un pez de fondo, entonces serían las estructuras totalmente diferentes de las actuales. Exactamente, que era lo que yo les decía. O sea, ocuparían mucha área, porque cuando están chiquititos, o sea, cuando están como larva y previo a la metamorfosis, ¿veis? Están todos volteados y todos normales, ¿verdad? Pero una vez que se vuelven y buscan el fondo, ahí es donde las densidades de cultivo sí afectarían el área de cultivo necesario. Y además que viven en el fondo. Entonces, digamos, en una jaula de pargo, los desechos del pargo se salen por los huequitos. Una jaula de lenguado, no sé si se adapten a vivir, digamos, a utilizar de sustrato, a utilizar de fondo la malla de la jaula. Estamos aquí con un montón de posibilidades, pero son cosas que sería como semienterrada la jaula. O un estanque. Sí, pero volveríamos al sí, con un estanque sería más difícil porque necesitaríamos agua salada. Pero bueno, o salobre, porque hay algunas especies que aguantan agua salobre. O sea, agua de manglar. Tendrían que buscar ustedes alguna camaronera que ya esté dispuesta a alquilarles para que ustedes hagan su cultivo de lenguados ahí. Pero hay que empezar por cuál especie. Y la limpieza que ocupan y todo. Y la limpieza, porque como son animales de fondo, cerca del fondo sucede un proceso particular. De hecho, en esa interfaz de donde se acaba el agua y donde empieza el sedimento, es una de las capas que tiene menor cantidad de oxígeno porque es en esa capita donde está una buena cantidad de bacterias. Esas bacterias ocupan una cantidad de oxígeno determinado. Entonces, con animales de fondo, con animales asociados al fondo y con buen recambio de agua no hay tanto problema, pero con animales de fondo como los lenguados, que están siempre ahí, usted tiene que estar oxigenando continuamente, tal vez para sobrellevar eso. Estoy poniendo ahí una serie de variables que se me están ocurriendo. No digo que no lo intenten, pero digo, inténtenlo con estas variables que estamos conversando, ¿verdad? Sí, tiene un montón de factores. Son muchos factores. A diferencia que otros peces que no son de fondo. Exacto. Son un montón de factores y digamos, y puede que valga la pena, pero y le va a tomar su tiempo. Porque en la acuicultura no hay peces que se cultiven, que sean de fondo, ¿verdad? Que sean estrictamente de fondo, no. Que sean asociados al fondo, sí.
digamos. Por el gasto económico de producir y sacarlos. Esa sería otra, pero bueno, eso se puede lograr con encierros. Si es un estanque en el que usted los tiene y usted va reduciendo usted va disminuyendo el nivel del agua, los peces se van a ir retirando a la parte que tenga menos agua, entonces ahí usted tira un chinchorro y los va sacando. Pero en una jaula eso no es necesario, con animales de media agua, como con las machacas, por ejemplo, que eso es algo que nadie está investigando aquí y que pudieran investigar. El cultivo de machaca. Eso es Pericon costarricensis. La del Caribe y la que está en el Tenorio, en el sistema Tempisque de Vedero. Eso es Pericon costarricensis. En el Pacífico central y sur, más o menos como desde Estrellos, Parrita, hacia el sur, esa es la otra especie de machaca que tenemos, que eso es Bricon. Pero la machaca es una plaga, son miles de machacas lo que hay en el río. Más ahí en el Tenorio, yo las pesco con Oscar en la época del espadel. Ya es una pesca demasiado bonita con la semilla de espadel, uno las hace de madera. Yo las conozco, sí, yo las conozco bien, tengo bastantes años de pescar machaca. Pero, que sea una plaga, ese término, con cuidado, pero a lo que voy es que nadie ha investigado esa posibilidad de pescar machacas. Y en Brasil, por ejemplo, sí, es en Brasil que se ha hecho. En Brasil, las machacas que tenemos nosotros son los caraciformes de mayor tamaño que llegan más al norte. O sea, el grupo de los caraciformes, específicamente de la familia de las machacas, que es la familia Driconidae, es principalmente de Sudamérica. Son las dos especies que tenemos aquí, son las especies que han logrado ir conquistando cada vez más y más y más hacia el norte. Acuérdense que Centroamérica hace 65 millones de años Centroamérica no existía. ¿Okay? Puente de tierra se formó y las tierras fueron emergiendo, o sea que se formó el puente de tierra, y entonces tenemos organismos que vienen del norte, como los gaspares, y tenemos organismos que vienen del sur, como las machacas, y al final lograron conquistar el territorio y coexistir. Pero los dricónidos son animales que provienen del sur, de Sudamérica. Entonces, en Costa Rica tenemos solamente 2 especies, pero en Sudamérica hay 1 tonelada de especies. Y en Brasil particularmente, las machacas hay sistemas de cultivo desarrollados para machaca, en el que son sistemas de cultivo extensivos, con densidades bajas, pero que los brasileños, usted tiene una propiedad, usted tiene una quinta en, no sé, donde sea, en Zarapiquí, qué sé yo, y tiene un lago tote, entonces usted pone, y su lago es artificial y usted lo llenó de machacas, ¿okay? Y usted les puso árboles alrededor para que ellas comieran, qué sé yo, les puso despabeles, les puso guayaba, les puso cas, les puso, no sé, cualquier fruta que ellas comen, que comen demasiados tipos de fruta, les puso chilamates. Y usted abre entonces una modalidad que se llama pesque y pague. Entonces, en su finca usted abre el permiso, entrada privada, regulada, usted fulanito tal, nombre, cédula tal, carro, placa tal, entra y paga 10,000 colones, 5 rojos, no sé, X. Y usted pesca y paga. Entonces tiene la posibilidad, como ir a pescar en un estanque de truchas, pero pescar en un estanque de tilapias. Pescar en un estanque de machacas. Y pescarlos con hay mucha modalidad de eso, con la trucha. Ok, sí, yo sé, justamente por eso lo pongo de ejemplo. Pero es lo que hacen en Brasil. La gente va a los estanques de estas zabaletas, de los dricónidos de allá,
y los van y los pescan y pagan plata por pescarlos. Y aquí eso a nadie se le va a ocurrir. Y puede ser una buena Con tilapia, sí lo hacen, pero con tilapia y con la trucha. Sí, pero con machaca, que es el punto mío, con machaca no se ha hecho. Y el problema de la machaca es que no se ha desarrollado el paquete tecnológico de cultivo de desarrollo de machaca, aunque esa era mi tesis de licenciatura. Que al final no lo realicé, pero ya estaba planteada, por ahí tengo todos los escritos de eso. Pero yo iba a hacer eso. Esa iba a ser mi tesis de licenciatura. Desarrollar el paquete tecnológico para cultivar machaca. Pues usted me imagino que sí conoce el machín, ¿verdad? Sí, claro. Aquí en Miramar yo los pesco en los ríos de aquí, no hay muchos, pero sí hay, ahí los pesco con mosca también. Es que yo en el río pesco con mosca y quieres que un día pegó uno como de 43 centímetros. Mucho machín más grande, ¿no? Es un machín muy, muy grande. Sí, ahí tengo una botella, te la puedo compartir para que la veas. Sí, claro, porfa, porque un machín de 43 centímetros es casi un machín de 1 kilo, Isaac. Son grandes. Ya ese tamaño ya es casi 1 kilo. Claro, por ahí andar. No era muy gordo, pero sí, era muy, muy grande ese machín. Y bueno, muchachos, entonces llegamos a los peces costeros y alguna familia de peces costeros. Finalmente ya para irnos, son las 4:13. Mire. Solo disculpa, ¿puedes ir tan anterior? A la diapositiva anterior. ¿A esa? Esa que dice perciformes, si yo te digo no les hablé de los perciformes, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que no. Si yo te digo perciformes y te digo percomorfa, ¿es lo mismo o es una subdivisión de...? No es lo mismo. Ok. No, percomorfa es una categoría que, y aquí estoy a memoria, ¿verdad? Que quede claro. Pero percomorfa es alguna de las categorías intermedias, que no estoy seguro si es un grado, si es una división, si es una subdivisión, no sé a qué corresponde exactamente. Pero percomorfa, si no me falla la memoria de nuevo, es una clasificación que tiene adentro a perciformes. Ok. Sí. Ok. Pero no es una categoría. Percomorfa no es una categoría que se use comúnmente. Es más utilizada, si no me falla la memoria, es más utilizada por los taxónomos y por los ictiólogos ya cuando empezamos a querer ver las relaciones evolutivas dentro del grupo de este tipo de peces. Ok, listo. Ok, entonces, perciformes es el grupo al que corresponden, es el orden al que corresponden la vasta mayoría de los peces que ustedes van a sacar. Entonces, por ejemplo, los pargos son perciformes, los robalos son perciformes, las corvinas son perciformes. Los rocadores, como el de la foto, son perciformes. Una buena cantidad de los peces costeros son perciformes. Y son de todo tipo de importancia económica, directa por su importancia a nivel pesquera y por la búsqueda de su pesca, ¿verdad? De su pesca deportiva. Entonces son especies importantes para la pesca deportiva. ¿Cuánta gente viene a Costa Rica buscando robalos grandes, por ejemplo? Es un negocio que está ahí y que se mueve particularmente con la gente de Quepos, de Marina Pez Vela. Marina Pez Vela y Los Sueños, creo que son los principales lugares que dan pesca deportiva hacia el robalo. Y esos gastan platales viniendo aquí a buscar robalos gigantes, de verdad. Ok, peces costeros 1. Y Mujilide era... Me acabo de olvidar qué orden era Mujilide. No quiero batear, pero creo que eran mujiliformes, porque son un grupo ahí muy, muy, muy particular. Entonces, es el grupo al que corresponden los mujilide. Los grupos que están dentro del mujilide, por ejemplo, son el grupo de las lisas.
Las lisas están dentro de Mujilide, los machines están dentro de Mujilide, los bobos de río están dentro de Mujilide. ¿Qué hábitos tienen? Marinos, estorinos y dulceacuícolas. Son principalmente marinos. 2 aletas dorsales y la primera con 4 espinas rígidas. Es una característica que vamos a ver, ojalá, en laboratorio. Polinémide son los famosos bobos de mar. Son diferentes a los bobos de río. Los bobos de río son Mujilide, los bobos de mar son familia Polinémide. 2 aletas dorsales y la pectoral, si pueden ver, tiene aquí estos hilitos. Eso es porque la pectoral está dividida en una parte que es natatoria y en una parte sensorial. Esta parte sensorial en realidad son una serie de radios modificados que salen de la aleta se divide, los primeros radiecitos se vuelven sensoriales y esta parte queda para nadar y estos quedan sensoriales. El otro. ¿Okay? Y son estos radios que tienen filamento libre y que tienen utilidad a nivel de taxonomía. Entonces hay especies que tienen 7 radios, por ejemplo en el Caribe. En el Caribe hay 2 especies de bobos de estos. Polidáctilos virgínicos y polidáctilos octonemos. Y virgínicos tiene 7 filamentos y octonemos tiene 8. Entonces tienen importancia a nivel taxonómico el conteo de estas estructuras. La boca es inferior, se alimentan particularmente de... si la boca es inferior y tienen esos filamentos, es porque se alimentan principalmente en el fondo. Y estos filamentitos les permiten ir detectando pequeñas presas, particularmente gusanos. ¿Qué tipo de gusanos es lo que se alimentan estos peces? Y son de hábitos marinos y estorinos. Centropómide, que es el grupo de los robalos. El grupo de los robalos y de los gualajes, de los cara seca, del robalo sábalo y demás nombres comunes que tienen la familia Centropómide. Son marinos estorinos, se meten al río y se meten bastante de que ustedes pueden pescar robalos en el río San Carlos, por ejemplo. Llegan hasta allá. La línea lateral es muy marcada y alcanza el borde de la aleta caudal. Esto es importante. Vean la flechita aquí. La línea lateral sale del borde de aquí, el superior del opérculo, y llega hasta aquí el bordecito de la cola. ¿Okay? Entonces eso es importante para poderlos identificar. 3 espinas anales. La segunda es muy fuerte. Tienen el perfil predorsal cóncavo. ¿Alguien tiene problemas con los términos cóncavo y convexo? ¿Alguien no está claro con cóncavo y convexo? O más bien, ¿quieren que les aclare el término cóncavo y convexo? ¿O lo tienen claro? Y profe, por favor, dígalo. El término cóncavo se refiere a que tiene, como su nombre lo dice, cóncavo. Tiene una cavidad. Cóncavo, con cavidad. ¿Sí? ¿Qué es una cavidad? Alguna depresión, algún hueco de algún tipo. Entonces, si ustedes le ponen atención a este animal, aquí donde tengo la flechita, el cursor, pues, vean que el perfil predorsal, ¿qué quiere decir el perfil predorsal? La parte del cuerpo que está desde la punta del hocico hasta la aleta dorsal, hasta la primera aleta dorsal, tiene una parte cóncava, perfil predorsal cóncavo. Vean que él es tiene aquí como hundido. ¿Okay? Eso es cóncavo. Si fuese perfil predorsal convexo, en lugar de tener un hundimiento ahí, una cavidad, fuera como jorobado. ¿Sí? Es convexo porque está salido. ¿Sí? Es convexo. Y tienen 2 aletas dorsales, también bien separadas. Carángide. Carángide son los jureles, las palometas y los pámpanos. 1 o 2 aletas dorsales, pero aquí las aletas dorsales juegan un truquillo con algunos grupos. En algunas las primeras espinas
La primera porción de la aleta dorsal, que es la porción espinosa, está escondidilla. Entonces, juega una mala pasada porque uno tiene que hacer una revisión visual y una revisión táctil a ver si están o no esas estructuras. Ok, sí, característica general, tienen la segunda aleta dorsal y la aleta anal largas. Vamos a ver una foto para esto. Entonces, vean aquí esta foto de esta seriola. La primera parte de la aleta dorsal aquí está escondida. Pero la segunda parte de la aleta dorsal, vean que está completamente, está plegada. ¿Ok? Igual que la aleta anal, está plegada aquí también. Ok. Luego, casi siempre tienen una quilla de escamas en pedúnculo caudal. Tienen escudetes. Algunas familias lo tienen. ¿Qué son los escudetes? Son, tal vez lo pueden ver aquí. ¿Ven estas escamitas que están aquí súper marcadas? Son unas escamas que han sido modificadas y forman una quilla. ¿Okay? Son escamas modificadas. No todos lo tienen. La familia Carangidae es variable. No todos lo tienen, pero algunos sí. Y en algunas especies, como por ejemplo los jureles, el jurel común, la quilla es súper dura. Y si el animal está muy vivo y ustedes lo agarran de ahí, lo agarran con fuerza y no tienen guantes, les puede hacer un corte en los dedos. Entonces, Profe, ¿ninguna de esas es una palometa? ¿Perdón? Ninguno de esos peces en la foto es una palometa. Abajo a la izquierda, esta. Ok. Esto es una palometa. Es el que tiene Se me fue el internet y no, me perdí la explicación del robalo. Híjole. Ahora lo ve. La explicación del robalo. Ok. No les conté. Ah, bueno, lo de cóncavo y convexo, eso. ¿Aló? Se fue el internet de nuevo. Ok, sigamos. Es que lo escucho así como muy pegado. Ah. Es el internet que tengo mal, pro. Ok, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Ay, ahora ve el video, No, siga. Okay. Es el de la esquina, el de la derecha, ese ahora es el Amberjack, ¿verdad? El de la esquina arriba a la derecha, sí, esto es una seriola o un Amberjack, exactamente. Estos se hacen bien grandes y son agresivos. Abajo a la izquierda, como les decía, esto es una palometa. Esto es del género Selene. Y el género Selene tiene esta forma particular que es así como, vea, digamos aquí el perfil predorsal es convexo. Ven que tiene aquí como una chichota. El perfil predorsal es convexo. Aquí está la aleta dorsal, es convexo, perfil predorsal. Ok. Guerride. ¿Qué pasa con los guerridos? Los guerridos es difícil identificarlos con la guía, cuando están incompletos. Entonces, si el guerrido no tiene branquias, es súper difícil. Porque la guía depende de una serie de características, entre ellas las branquias. Les dicen mojarras, les dicen palmitos, les dicen pargo blanco también. La boca es súper protráctil. Esta boca, la mandíbula superior e inferior se sale completamente. Entonces ellos, pues esta es la posición normal de la boca, aquí como en la foto. Pero cuando se alimentan, ellos literalmente sacan toda la mandíbula abajo y van buscando entre los sedimentos. Se alimentan de nuevo parecido a los bobos, como a los bobos de mar, como de gusanitos y otros invertebrados que están escondidos en el sustrato. Tiene una vaina escamosa en la base de la aleta dorsal, como lo pueden ver aquí. Y bueno, elementos invertebrados, y la aleta caudal o la cola es de tipo bifurcada. Ciánide. Con ciánide la van a ver por un hueco.
Cyanidae es la familia que tiene tal vez la mayor variación. La cantidad de características que tienen como propias de la familia es realmente poca. Entonces hay un montón de formas dentro de Cyanidae. Las corvinas típicas del género Cynocium son Cyanidae. Las corvinas que les dicen chinas, las que les dicen zorras, las que les dicen la agria, por ejemplo, todas esas son corvinas. Entonces hay una gran diversidad de formas de hábitos marinos estuarinos. Dime. ¿Cómo saldría esto en un examen? ¿Cómo saldría esto en un examen? Eso es una buena pregunta, porque no he pensado exactamente en cómo va a ser el examen, pero luego lo hablaremos y lo veremos, no se preocupe tanto todavía. Tienen poros en el mentón. Esto quiere decir que la parte, bueno, tengo algo, pero es porque está en mi barbilla, tienen varios poritos en el mentón y esos poritos sirven para identificarlos. La cantidad de poros sirve para identificar a esta especie en algunos casos. ¿Tienen 2 espinas anales? Sí, pero algunas especies solo tienen una. Y sí son bien conocidas por producir sonidos con la vejiga natatoria. La vejiga natatoria en corvinas, las corvinas tienen dentro de los... El grupo de las corvinas es el grupo que tiene los músculos asociados a la vejiga natatoria más desarrollados, y eso es porque utiliza la vejiga natatoria como un mecanismo de amplificación de sonidos. Estas son corvinas. Estas son chocadas del género Larrymus. Esto es una zorra, esto es una china. Las zorras eran Ventisillus, las chinas ahorita no me acuerdo cuál era el género. Y esto es Cynocium, que son de hecho creo que eso es Poxocéphalo, es una corvina picuda, si no me falla la memoria. Ok. Scombride. ¿Cuál falta? Scombride, la familia Scombride es la familia de las macarelas y de los atunes, como se lo dije la vez pasada. 2 aletas dorsales y presentan aletillas. ¿Cuáles son las aletillas? Yo les había dicho que eran unas aletillas chiquititas que estaban en la parte dorsal o en la parte ventral después de la aleta caudal, después de la aleta dorsal. Y veanlas aquí donde están. Esas son las aletitas o aletillas. La segunda aleta dorsal y la aleta anal son muy fuertes. Tienen el pedúnculo caudal con una quilla pronunciada y la cola es lunada. ¿Sí? ¿Las aletillas pueden estar arriba o abajo? ¿Perdón? Disculpe, sí, las aletillas pueden estar arriba o abajo. Las aletillas si están presentes, están arriba y abajo. No están solo en una o solo en otra, están arriba y están abajo. La cola lunada, lo que les dice a ustedes que eran nadadores fuertes, son principalmente marinos. Spiraenidae son las barracudas o los candados. Marinos, 2 aletas dorsales también. El cuerpo es elongado, la boca es grande y la mandíbula sobresaliente. La mandíbula inferior es sobresaliente. Siempre son como, ¿cuál es la palabra técnica? Son prógnatas, sí. Los animales que son prógnatos son los animales que tienen la mandíbula inferior más adelante que la superior. Ok. Y tiene la línea detrás bien desarrollada. Y tiene una serie de dientes. Dientes de las barracudas son muy, muy peligrosos. Bueno, sí. Hay que tener cuidado a la hora de manipularlos porque son súper filosos. Finalmente, familia Luthanidae, que son la familia de los pargos. 3 espinas anales, no tienen poros en el mentón, y no tienen escamas entre la mandíbula y el ojo. O sea, esta parte no tiene escamas. Los roncadores sí tienen escamas. Tienen dientes en el vómer. ¿Qué quiere decir que tienen dientes en el vómer? Ya lo veremos con la guía, pero en el vómer
quiere decir que en el cielo de la boca no tienen dientes. Usted toca el cielo de la boca, usualmente, bueno, con animales grandes es más fácil, pero usualmente uno toca el cielo de la boca y no tienen dientes. Y si no tienen dientes, si tienen dientes es un pargo. ¿Sí? Los dientes mandibulares son de tamaño irregular. Si alguna vez han puesto atención a los dientes de los pargos, tienen los dientes filosos, tipo colmillos usualmente, pero van como, hay un par grande a cada lado y en cada mandíbula. Entonces son 2 grandes aquí y 2 grandes aquí. Y el resto son más pequeños, pero de tamaño variable, ahí como impar, como irregular, pero ya que hay algunas familias de pargos, algunas especies de pargos. Y con esto concluimos la clase de hoy. ¿Tienen dudas o preguntas de la cantidad de materia que vimos hoy? ¿Cómo quedaríamos para el texto? Ok, para el texto de la semana pasada, entréguenme hasta donde llegamos. Luego vemos las otras familias que hacen falta, probablemente las veremos en la otra clase. O ahí las veremos, de alguna forma las veremos, no se preocupen. ¿No metemos esto entonces? No, esto no lo metan, déjenlo separado, porque acuérdense que la extensión máxima creo que son 3 páginas. Entonces meter esta cantidad de materia que vimos ahora, más lo otro, dice, no, jamás, no se puede. Entonces déjenlo, lo que vimos la semana pasada me lo presentan como texto 1, y lo que vimos esta semana como texto 2. Las 2 entregas, recuerden, son para esta semana que viene. ¿Sí? Profe, ahora, para mañana, se supone que cuando en el laboratorio uno hace el examen corto y ¿qué más? La tarea. Examen corto, entregan la tarea, la entregan inmediatamente empieza la clase. O antitos de la clase, no importa. Profe, ¿y esta tarea se la mandamos al correo o qué? Ay, sí, cierto, yo no. No, la tarea la voy a, ahora voy a, ¿cómo se llama? Ahora voy a habilitar en el campus para que ustedes suban la materia, para que ustedes suban esas asignaciones. Profe, usted nos dijo que nos iba a hacer como unas preguntas, creo que era. Las preguntas. Sí, sobre la tarea, es que ¿a dónde está la tarea para completarla? La tarea está en la guía de laboratorio, y la guía de laboratorio ya ustedes tienen acceso. Sí, profe, pero en la tarea dice que debemos de leer y explicarle algo a usted en clase. Eso es lo que creo que yo y mis compañeros tenemos duda. Vamos a ver. Para abrir el documento de las... Aquí de laboratorio. Profe, entonces tenemos que entregar el texto paralelo de la semana pasada, junto con el principio de la clase ¿o no? Perdón. El texto paralelo que tenemos que entregar digamos, de la semana pasada, tenemos que juntarlo con el principio de la clase de hoy. No, como les dije, son textos independientes. El de hoy es el de hoy y el de la clase pasada es el de la clase pasada. No los junten. Ah, bueno, está bien. Entonces, no, como usted dijo que no había terminado la clase la semana pasada, no hay problema, entonces. Sí, es lo que acabo de responder hace un ratito. Y el quiz de mañana y la tarea se empareja igual, ¿verdad? Yo les puse, ok, entonces, vean, yo les subí antier o el día antes, no estoy seguro, o ayer, ya no me acuerdo. No fue ayer, fue antier. Subí el documento con las indicaciones, es el cronograma de laboratorio, ya está en el campus. Léanlo, y ahí están las indicaciones de si son en parejas, en cuáles parejas pueden ser, si se puede entre grupos o no se puede entre grupos, ahí están todas esas indicaciones. Léanlo, y una vez que lo leen, si lo leen y tienen todavía dudas, les resuelvo con todo el gusto, pero léanlo primero. Ok, aquí estoy leyendo respecto a la tarea 1. La pregunta 2 es con la que tienen duda. Aunque se tocó el tema del nombre científico, el concepto biológico de especies y sus implicaciones,
no se explicó debido a la naturaleza del curso. Sin embargo, es necesario que lo comprenda para su carrera y los cuidados que deberá tener como agricultora. Lea el tema y defínalo. En la tarea, no en la clase, en la tarea. Profe, ¿a mí me puede dar acceso al campus? Sebastián. Ah, Sebastián, sí, tengo que agregarlo. Sí, sí. Sí, yo lo agrego ahora. Todo lo demás. Sí, yo lo agrego ahora. Y ya me pasaron cómo agregarlo a usted, sí, porque hay tres formas de agregarlo según a como esté, pero bueno, voy a agregarlo ahí en cuanto pueda y listo. Estamos entonces, muchachas y muchachos. Profe, una última pregunta que tengo es, el quiz se hace apenas inicia la clase, digamos, a las 8, al menos yo. Ah, ok, perfecto. Sí, los quizzes los vamos a hacer durante la clase. Ok. Yo, o sea, apenas inicie la clase, yo les voy a mandar, mientras estemos conectados y ya haya pasado yo lista, les envío el Google Forms en el que van a hacer el quiz. Perfecto. Aquí dice que las tareas son en parejas. Exacto. Para que no estén con dudas, chiquillos. Ok, pero todos lean el documento porque ahí están. Más abajo está en metodología, vean que dice metodología y ahí hay un poquitito de información de la tarea, pero más abajo, donde está cómo va a ser cada asignación, ahí especifico en cuáles parejas, cómo van a ser las parejas, respecto a cuáles grupos y demás. Entonces, por favor, lean ese documento para que no tengan dudas. Ahí está toda la información que necesitan saber. Entonces, terminamos por hoy ya entonces. ¿Perdón? Terminamos ya por hoy. Listo, estamos por hoy. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Por ahí. Gracias, profe. Pura vida, que les vaya bien. Hasta luego. Profe, tengo una pregunta. Bueno, profe. Bueno. De que usted ¿Quién está vaya. hablando? Ah, Nayeli. Nayeli, sí, dígame. O sea, la tarea si la hacemos entre dos personas, ¿tienen que enviarla las dos o solo la puede enviar una con el nombre de los dos? ¿Para qué me la van a enviar doble? No, envíemela. Me la envía una de las personas como que me la envíe, ya es suficiente. Está bien, profe. Gracias. Listo. Hasta luego. Hasta luego, que les va bien. Bueno, profe, gracias. Bueno.